días, mis queridos hermanos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de las Escrituras. El título de hoy, el obispo y el dinero. Hoy les voy a enseñar de tal manera que nadie les puede hacer el cuento de la Caperucita Roja. Jesús dijo algo en las Escrituras que a mí me dejó con la boca abierta. Mateo 23:19 dice: necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que sacrifica la ofrenda? Hay otra traducción que dice: ¿cuál es mayor, el presente o el altar que santifica el presente? Ofrenda y presente es lo mismo. Yo he leído el capítulo de Mateo 23 muchas veces y he leído este versículo 19 muchas veces, cientos de veces yo podría decir, pero no fue hasta hoy, hace unos minutos, que el Espíritu Santo se plació en darme luz sobre este versículo en mi mente y en mi corazón. Jesús les llama a esta gente necios y ciegos. Necios es igual a no tener entendimiento espiritual y ciegos sin discernimiento, aunque ellos pretendían ser los fariseos y los escribas, ser los guías del pueblo. Hermanos y amigos, no hay mayor ceguera que la del religioso que ha cambiado lo sagrado por lo conveniente. Hago la pregunta: ¿qué es mayor, el presente, la ofrenda o el altar? Los fariseos valoraban el regalo, o sea, el presente, por encima de lo que santificaba el altar, que representa a Dios. Y entonces viene Jesús, el maestro de maestros, y les dice: ustedes están tan materializados que creen que lo importante es la ofrenda y no el Dios al que se la ofrecen. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nosotros los cristianos? Hoy día, en muchas iglesias modernas, se valora más la cantidad de la ofrenda que el corazón del adorador. Se honra al que da mucho, aunque vive en pecado. Se santifica el dinero en vez de entender que Dios es el que santifica la ofrenda, si proviene de un corazón genuino, verdadero, de aquel que tiene fe y obediencia, de aquel que ha nacido de nuevo y que está viviendo para Jesucristo. Una ofrenda, mis queridos hermanos y amigos, no puede limpiar un corazón sucio. El altar
representa el sacrificio de Cristo y es allí donde todo se santifica, donde todo queda limpio. Kenneth West, erudito en el griego de las Escrituras y un maestro por excelencia, dijo: el énfasis está en el error lógico y espiritual. El altar es lo que da valor al presente, no al revés. Sin el altar, el presente no es nada. Sin el altar, nuestra ofrenda no es nada. El altar santifica el presente, la ofrenda, no la ofrenda al altar. Pero los fariseos modernos han invertido esto, han hecho del dinero un altar y del altar un negocio. Es una realidad que nadie puede negar. Pero aquí no termina toda esta revelación, aquí no termina toda esta luz que el Señor me ha mostrado hoy. Esto no termina aquí. Dios no necesita ofrendas materiales. Él busca un corazón rendido. Cuando el corazón está en pecado y sin consagración, la ofrenda se convierte en una burla, un acto vacío e incluso un acto ofensivo a Dios. Dios aborrece la religiosidad sin realidad. Una ofrenda de manos sucias no honra a Dios, lo insulta. La ofrenda verdadera nace de un corazón quebrantado por Cristo. Lo demás es hipocresía disfrazada de devoción. Yo quiero que la gente entiendan esto, porque esto es una realidad profunda que nos enseñan las Escrituras. Queridos hermanos y amigos, Dios no puede ser sobornado con dinero. Lo que Él demanda es obediencia y amor. Las ofrendas eran símbolo de consagración. Sin consagración eran inútiles. Es muy importante enseñarle a la iglesia que cuando ofrendamos a Dios, nuestro altar, nuestro templo, tiene que estar consagrado a Dios. Lo que yo acabo de decir es fundamental para la vida cristiana verdadera. ¿De qué nos vale darle dinero, tiempo y servicio a Dios si no estamos consagrados para Él? Muchos han sido enseñados a dar por emoción, por manipulación o por superstición. Pero no se les ha enseñado que el altar y el adorador deben estar primero consagrados. Dios examina primero al adorador y luego su ofrenda. Un corazón no rendido hace abominable hasta nuestra adoración. Todo comienza en el altar.
si el altar de tu corazón, si el altar de mi corazón no ha sido tocado por el fuego de Dios, lo que pongamos en el plato no tiene valor espiritual. Hay que entender esto porque es una realidad. George Williams dice, el orden divino siempre ha sido primero el altar, luego la ofrenda. Cuando se invierte, se pierde el favor de Dios. Esto está poderoso. Una religión que da sin corazón es una religión de rutina, no una religión de relación. Así que antes de traer tu ofrenda, limpia el altar de tu corazón, porque Dios no quiere tu dinero, quiere tu vida. Y si tiene tu corazón, tendrá todo lo demás. Esto es simple Biblia. Esto no es religiosidad, esto es Biblia, esto es la realidad. Kenneth West, erudito de la Biblia y el griego, él explica que la codicia es un deseo insaciable por tener más, sin importar lo que cueste, sin importar a quién se dañe. Eso es codicia. Yo, Calixto Villa, nunca he predicado ni enseñado que no se debe prosperar. Necesitamos el pan, el techo, el vestido. Y en estos tiempos modernos, mucho más para poder vivir una vida decente. Y Jesús sabía de esta necesidad nuestra. Fue por eso por lo que nos enseñó a poner esta búsqueda, esta necesidad, esta necesidad humana, el pan, el vestido, el techo, el seguro del auto, la vida en su totalidad, el trabajo, el negocio, la empresa, en su debido lugar. Él nos enseñó en las Escrituras a hacer estas cosas. Él dijo allá en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto está poderoso. Y siempre lo menciono en casi todos mis estudios. Jesús está enseñando a no afanarse por lo que comeremos, beberemos o vestiremos. Él aquí está confrontando la ansiedad del corazón humano y dijo, y escuche bien, él dijo que Dios cuida de su creación, las aves, las flores, los lirios, y de la misma manera también cuida de sus hijos. Eso lo enseñó Jesucristo. En este versículo de Mateo 33, Jesús nos está enseñando que el enfoque de nuestra vida no debe ser la necesidad física, sino el reino de Dios. Ese es
nuestro enfoque. Eso es lo primero en nuestras vidas. A eso es a lo que le tenemos que dedicar más tiempo, más fuerza, al reino de Dios. Entonces, como esto es tan importante, yo quiero analizar con todos ustedes frase por frase de lo que nuestro Señor Jesucristo quiso enseñarnos en estas cortas palabras. La frase que dice, mas buscad primeramente, esta frase nos indica prioridad. Esta frase nos indica prioridad. No se trata de buscar también, sino primero y por encima de todo. Esta búsqueda no es ocasional, es diaria y continua. Yo voy a hacer varias preguntas y usted respóndaselas allá en casa. ¿Qué es lo primero que hacemos cada mañana? ¿Te levantas temprano para buscar a Dios? ¿Apartas un tiempo cada mañana para estar en comunión con Dios? ¿Tienes sed, un deseo profundo, pasión y amor por Dios y su Hijo Jesucristo? ¿O te levantas en la mañana corriendo para el trabajo, el negocio o la empresa que diriges sin pasar tiempo primero con Dios? ¿Verdaderamente es Dios una prioridad en nuestra vida o solo es una religiosidad? ¿Verdaderamente Él es el primero en nuestras vidas? ¿O te levantas y haces todas las cosas corriendo, estudia la Biblia corriendo, oras corriendo? Esas preguntas debemos contestarlas sinceramente. La otra frase de nuestro Señor Jesucristo que dijo, el reino de Dios, esto significa el dominio de Dios en nuestro corazón. ¿Está gobernando Dios tu vida? Esta frase significa una vida guiada y controlada por el Espíritu y por la voluntad del Rey. Estamos en un sistema que no es humano, sino en un gobierno que es espiritual, centrado en Cristo. ¿Obedeces más al gobierno humano que a Dios? ¿Ofende a Dios por complacer a otros? Esto son preguntas. La frase que dice, y tu justicia, o sea, su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa frase, y su justicia, es la justicia que viene de Dios por fe, que nos enseña Romanos capítulo 3 del 21 al 22. En Jesucristo se consigue, se obtiene la justificación. Pero también implica vivir en obediencia conforme a la voluntad de Dios. Implica un estilo de vida de acuerdo con la ley de Dios, un estilo de vida santo. Un cristiano no roba, no miente, no habla malas palabras, no hace ni practica inmoralidades, no va a lugares que deshonran a Dios y su palabra. Esto significa
buscar su justicia. La otra frase que dice, todas las cosas os serán añadidas, todas las cosas nos serán añadidas cuando ponemos primero a Dios y buscamos su justicia. Dios va a proveer lo necesario para quienes vivan en prioridad espiritual. Y esto es una promesa con condiciones. Si buscas primero lo espiritual, Dios se encarga de lo material. Esto no es una promesa para todo el mundo, es una promesa para aquellos que ponen a Dios primero. Aquellos que aman a Dios con todo el corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. El problema de muchos es que buscamos primero lo material. Nos enfocamos en las cosas que necesitamos, en las cosas del mundo, en mi casa, en mis zapatos, en mis uñas, en divertirme, aprovechar la vida. Y dejamos como segundo y tercero lo espiritual. Pero escuche, cuando hacemos esto, estamos sacando a Dios del asunto, tomando nosotros las riendas de las cosas que necesitamos. Estamos sacando a Dios. No te ocupes de estas mis cosas. Yo lo voy a hacer. Yo las voy a buscar. Yo las voy a producir. Esta promesa tiene condiciones. Es Dios diciéndonos, primero estoy yo. Si me pones primero a mí, yo me encargo de todo lo que necesites en esta vida humana para vivir decentemente, correctamente y honestamente. Dios va a suplir todo sobrenaturalmente. Alabado sea su nombre. Y todo lo que emprendamos dará fruto. Se multiplicará porque Dios está en el asunto. Mi tío solía decir cuando yo le hablaba de Cristo y de su palabra, Dios no va a poner los frijoles en mi mesa, los tengo que poner yo. Así piensa mucha gente, así piensan muchos cristianos. Yo creo, y es mi opinión, que esto puede haber sido una de las causas de que en Israel había muchas mujeres con hambre, pero Dios solo socorrió a una mujer. Había muchos leprosos, pero Dios socorrió a un solo leproso y lo sanó. Y un leproso que era gentil, que no pertenecía al pueblo de Dios. Y esto nos dice que Dios es soberano, que Dios conoce el corazón y que Dios hace como Él quiere y a quien Él quiera.
Y no necesariamente la persona tiene que ser creyente, porque Dios es bueno. Y Él bendice al que quiera, en el momento que quiera y donde quiera que esté. Y no necesita ser creyente. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios es bueno y todopoderoso. Yo sé que muchos no comparten lo que yo estoy enseñando, pero yo trato de ajustarme mayormente a la Biblia en todo tiempo. Yo trato de ser bíblico porque este es el manual de vida. Este es el libro de Dios, el libro que Dios nos entregó. Este es nuestro patrón. Hace unos días yo escuché a un amigo pastor decir: Dios no puede hacer nada sin tu fe. Dios no puede hacer nada si tú no tienes fe. Esto es falso. Y solo les voy a poner un ejemplo para hacer claro este punto que quiero enseñar. No se les reveló Dios. Vamos a ponerlo de otra manera. No se les reveló Jesucristo a Pablo, perseguidor de la iglesia, para convertirlo en uno de los más grandes apóstoles del Señor. Perseguidor de la iglesia, odiaba a la iglesia. ¿No se le apareció Cristo en el camino a Damasco? Y así sucesivamente puedo seguir mencionando caso tras caso en las Escrituras de hombres y mujeres que no sabían nada de la fe y Dios los salvó y se les reveló como el Dios Todopoderoso. ¿No lo hizo con Abraham, un gentil que practicaba la idolatría? Muchos buscan el beneficio del reino, sanidad, provisión, pero no al rey ni su justicia. Y yo les doy una noticia a aquella gente que buscan los beneficios del reino, pero no al rey ni su justicia. El reino no es para los que buscan añadiduras, sino para los que renuncian a todo por causa del rey. Es así. Es así. Jesús dice que si ponemos primero a Dios y lo espiritual, Dios nos dará todo lo que necesitamos. Esta promesa está basada en confiar totalmente en Cristo y su sacrificio. Puesta ahí su fe, y Dios dará todo lo que necesitemos en la vida para vivir. En el mundo griego, buscar el reino era una revolución. Para los gentiles, el afán era justificado, pero Jesús enseña una vida libre de ansiedad, basada en la confianza absoluta en su Padre, que sabe
todas las cosas. Esta frase me motiva a mí, esta frase que acabo de decir hizo fluir ríos de agua viva por todo mi cuerpo. Dios nuestro Padre sabe todas las cosas. Dios nuestro Padre sabe todas las cosas. Y Dios nuestro Padre sabe todas las cosas. John Owen enfatizaba que la búsqueda del reino implica comunión con Cristo. Y dice, no se puede buscar el reino de Dios sin buscar a Cristo, pues en Él habita toda la justicia del reino. George William escribió, Dios promete cuidar a sus hijos si ellos hacen de su gobierno y justicia el centro de su existencia. La fe que busca el reino tiene como recompensa la provisión diaria. La frase que dice que todas las cosas os serán añadidas implica que Dios quiere proveer, pero en un orden. Primero lo eterno, luego lo temporal. Kenneth West traduce este versículo así, de esta manera: sino que continuamente estén buscando como el primer y más importante asunto el reino de Dios, incluso su clase de justicia, y todas estas cosas le serán suministradas. Kenneth West fue un erudito en el idioma griego de la Biblia, y él tradujo una Biblia. Él hizo una Biblia con este tipo de traducción que usted la puede encontrar ahí en Amazon, donde él amplía las palabras del original griego, y está poderoso todo esto. Él señala que buscar en griego es presente imperativo, es decir, una acción constante, no una decisión única. Nos está enseñando que Dios constantemente nos estará supliendo, constantemente nos estará suministrando. No en un solo momento, no un solo día, sino que será una constancia diaria. ¡Qué poderoso es Dios, mis queridos hermanos! Así que, mis amados hermanos, es una realidad que hoy muchos buscan todas estas cosas primero y luego quizás el reino. Pero Jesús invierte esa prioridad y es como si estuviera diciendo: Dios no está en contra de tu provisión. Dios está en contra de lo que tu corazón está dominado por ella. Lo podría decir de otra manera: Dios no está en contra de tu provisión, sino en lo que está dominando tu corazón. El reino, fíjense que el reino no es añadido. El reino es el centro de la vida cristiana. Y cuando el reino es el centro de la vida cristiana, es añadida todas las cosas que necesitamos.
Es así, hermanos. Yo les digo una realidad de todo esto. Cuando buscamos a Dios primero, tendremos paz y no estaremos preocupados por las cosas materiales. Dios mismo se va a encargar de darnos seguridad, paz y tranquilidad de que las cosas materiales, de que las cosas que necesitamos vendrán a nuestras vidas sin pedirlas, sin buscarlas. ¡Ay, qué grande es Dios! Cuando un creyente se enfoca en Dios, encuentra descanso. El afán y la ansiedad son síntomas de un corazón distraído, desconectado de la fuente de vida. Cuando usted está conectado, hay paz, hay seguridad, hay tranquilidad. No está preocupado del futuro porque sabe que el futuro es de Dios. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando Dios es primero, las necesidades no se convierten en ídolos. Dejamos de correr tras las cosas y las cosas comienzan a seguirnos a nosotros por la fidelidad de Dios. Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones que están en la voluntad de Dios. No las que te vengan a la cabeza, no las que deseen tu corazón entenebrecido. No para gastar en deleites, no para irte a gozar la vida. Todo esto hay que aclararlo. Muchos piensan que la paz llega cuando se resuelvan los problemas financieros, cuando llegue el dinero. Pero en realidad, la verdadera paz llega cuando Cristo reina en el corazón. Aún si los problemas persisten. Juan 14:1, Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí, dijo Jesucristo. La ansiedad surge cuando nuestra fe está en lo que vemos. Pero si nuestra fe está en Cristo y su obra, el Espíritu Santo comienza a operar y trae paz, aún en medio de la tormenta. Dios no prometió librarnos de las necesidades, sino suplirlas en su tiempo perfecto. La paz viene al alma que no exige, sino que descansa. Usted no se para ahí y empieza a exigirle a Dios. Dios me libre de tal ofensa. Alabado sea su nombre. Dios me libre de tal blasfemia. Para mí esos que le exigen a Dios están blasfemando al Espíritu Santo. Dios me libre de tal ofensa. Buscar a Dios
no es un acto religioso, sino una postura del corazón. Cuando Él es el centro, el alma descansa, la ansiedad cede y el cielo abre sus provisiones. No porque lo merezcamos, sino porque Él es fiel únicamente. Aquí nadie merece nada. Aquí nadie merece nada. Kenneth West lo diría así, de esta manera: la codicia es el acto de darle al dinero o a los bienes el lugar que solo le corresponde a Dios. Es colocar la confianza, la seguridad y el deseo más profundo en las posesiones. En esencia, es arrodillarse ante un ídolo invisible. Esto es la definición que Kenneth West da sobre la codicia. Aquí en los Estados Unidos, en el año 2019, el 2019, había una organización que ya desapareció, sin fines de lucro, que se llamaba Helping Hand of Hope, ayudando a las manos en esperanza, ayuda de manos en esperanza, algo así. Y esta organización prometía ayudar a personas sin hogar y niños pobres. Sus campañas decían: cada dólar que usted dona ayuda a poner comida en la mesa de un niño necesitado. ¿No han visto ustedes por las redes sociales, por televisión? Y esta organización recaudó más de 1.2 millones de dólares. Incluso usaban imágenes de niños hambrientos y testimonios falsos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Tras una auditoría del Estado, se descubrió que más del 85% del dinero fue usado para gastos personales de los fundadores. Autos de lujo, vacaciones y restaurantes caros. Y solo de lo que recaudaron, un 5% fue usado en alguna ayuda superficial para evitar sospechas. El resto del dinero fue lavado usando empresas de fachada. Y el líder principal, y escuche esto, era un ministro cristiano que decía que dar a Helping Hand era sembrar en buena tierra. Yo soy claro en mis asuntos. ¿Qué pasó? Fueron arrestados por fraude, lavado de dinero y engaño al público. Y una desgracia y una deshonra para el Evangelio de Jesucristo. Efesios 5:5 dice: el codicioso no heredará el reino. Esta historia que les acabo de dar, que es una realidad que ocurrió, es codicia
disfrazada de misericordia. Utilizan la misericordia para atraer los corazones de la gente. Pero detrás de todo eso está la codicia. Y la codicia inventa, traza planes, hace trampas, hace trucos, engaña, roba, mata y asesina también. Wes enfatiza que el tono fuerte del texto original dice así: porque sabéis esto con certeza, que ningún fornicario, inmundo o codicioso, quien es un idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea que el fornicario, en el inmundo, y el idólatra y el codicioso están en la misma línea, en la misma posición. No tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Wes dice que Pablo no hablaba de caídas ocasionales, porque a veces en el camino se puede caer, sino de una condición permanente del alma. Un creyente genuino no puede vivir dominado por la codicia sin negar el señorío de Cristo. Hermanos, tenemos que cuidar nuestro corazón de la codicia, porque un codicioso es un idólatra. Muchos predicamos contra la idolatría, mientras que nuestro corazón y nuestra mente idolatran el dinero. Una gran mayoría de ministros son idólatras, no heredarán el reino. Una gran cantidad de creyentes son idólatras porque adoran el dinero. La idolatría les ha cegado el corazón, la mente y la razón. Ya no entienden, justifican sus acciones con mensajes y palabras que suenan bien. Aquí en Miami, en el 2021, Ana Lidia Estefano, latina, ustedes la conocen, era concejal del municipio de Medley, allá al lado de Hialeah, y directora ejecutiva de la Fundación Santa Mos. Ella fue arrestada por cargos de fraude organizado y hurto mayor. Una concejal de la ciudad. Esta organización afirmaba proporcionar alimentos gratuitos a personas necesitadas. Y la gente le daba miles y miles y miles de rastras llenas de alimento. Sin embargo, una investigación reveló que esta mujer vendía los alimentos donados a organizaciones religiosas y clínicas de salud, en lugar de distribuirlos gratuitamente como ella prometía. Además, ella instruía a los compradores a emitir cheques con conceptos falsos como mantenimiento, ocultando así las transacciones ilegales. Fíjense hasta dónde llega la gente. Un caso reciente en Miami Gardens involucra al pastor Eric Riddon.
líder de la iglesia New Beginnings Missionary Baptist Church, él está enfrentando múltiples cargos por fraude y robo en los condados de Miami-Dade y Broward. Las autoridades lo acusan de explotar a personas mayores y de apropiarse indebidamente de propiedades y fondos, utilizando su puesto para robarle a la gente, para sacarle el dinero a la gente, para adueñarse de sus propiedades. Tenga cuidado de los muchos rateros. Cuide su dinero, sepa dónde sembrar su dinero y huya de la codicia. Porque muchos predicamos contra la idolatría de imágenes, pero no vemos que la idolatría más común y peligrosa está en el corazón codicioso. La avaricia no solo es pecado, es idolatría. La codicia está destruyendo a muchos ministros y creyentes. Cuando el dinero ocupa el trono del corazón, Dios queda fuera. Cuando el dinero ocupa el corazón y la mente, Dios se retira. Dake en su Biblia dice: la codicia es idolatría porque roba el lugar que solo le corresponde a Dios. Y muchos ministros han cambiado la cruz por la cuenta bancaria. El discernimiento de muchos ministros se ha nublado y su corazón se ha endurecido y buscan excusas por lo que hacen, lo que han hecho y lo que van a hacer. Ya no predican arrepentimiento, sino motivación, riqueza, lujo, gloria, fama, poder. Porque, hermanos, el alma se hace insensible cuando su tesoro no está en el cielo, sino en la tierra. El mensaje de la cruz es opuesto al mensaje de la codicia. No se puede mezclar. No se puede servir a Dios y las riquezas, dice Mateo 6:24. Miren, la realidad es que muchos creyentes tienen dos señores, dos amos, dos demandas y dos estilos de vida. Jesús no dijo que era difícil, sino imposible de servir a dos señores. ¡Imposible! Kenneth West señala que el griego, el verbo servir, implica esclavitud total, no servicio parcial. Hermanos, ante todas estas cosas, cuidemos nuestro corazón de la codicia, porque el codicioso no solo es un pecador, es un idólatra, y los idólatras no heredarán el reino de Dios. Hoy el Señor nos llama a examinar el corazón. Preguntémonos, ¿a quién servimos realmente? ¿A Cristo o al dinero? Hace un tiempo atrás escuché a un ministro decir: yo no juzgo a nadie porque peca diferente a mí. Esa frase, yo no juzgo a nadie porque peca diferente a mí, puede sonar humilde o compasiva a primera vista, pero en realidad es profundamente peligrosa y antibíblica si se analiza con discernimiento espiritual y con base en la palabra de Dios.
Y esta frase es un error profundo, porque la frase asume que todos pecamos continuamente y que por lo tanto nadie puede soltar al otro. Pero la Biblia sí nos manda a juzgar con justo juicio. Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Primera de Corintios 5, del 12 al 13, no juzguéis vosotros a los que están dentro, no juzgáis vosotros a los que estáis dentro, dice la Biblia. Una pregunta. A los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Aquí Pablo no solo aprueba el juicio dentro de la iglesia, sino que lo ordena. Así que yo veo que pastoralmente decir esta frase es irresponsabilidad, es falta de entendimiento de la palabra de Dios. Un ministro no puede callarse ante el pecado solo porque él también lucha con algo. Eso no es humildad, es complicidad disfrazada. Ezequiel 3:18 dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no le hablas, el impío morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. Así que la excusa de no juzgar, ha llevado a muchos pastores a tolerar la homosexualidad, la fornicación y el robo en la iglesia. Y yo voy a hablar y voy a decir y voy a juzgar todas estas cosas con justo juicio, como enseñó el Señor Jesucristo. Porque el amor verdadero reprende el pecado, no lo excusa. Así que yo creo que esta frase es una señal de apostasía. Esa frase encierra una verdad alarmante. Este ministro tiene su propio pecado y ya se resignó a vivir con él. Por eso no corrige a otros. Bien dijo Isaías que sus atalayas son ciegos. Todos ellos perros mudos, no pueden ladrar. Pastores que no entienden, cada una busca su propio provecho. Este tipo de no juzgar es parte del espíritu de la Odisea. Una iglesia tibia, sin discernimiento ni autoridad moral. El ministro tiene que tener autoridad moral. Si no tiene autoridad moral, no puede pararse en un púlpito. El amor verdadero no ignora el pecado, sino que lo confronta con la verdad. La misericordia sin verdad no es divina, es satánica. El juicio no está prohibido. Lo que se prohíbe es el juicio hipócrita. El cristiano tiene el deber de advertir, corregir y exhortar. Dice la Biblia. Y Kenneth West, en su análisis de Mateo 7, del 1 al 5, señala que no se prohíbe el juicio, sino el juicio sin limpieza interna. Ahí es donde está el problema. Entonces, mis amados hermanos, analizando escritura con escritura, llego a la conclusión que el pecado que no se juzga se propaga. Pero si moralmente somos conscientes de pecados internos y externos,
No podemos sacar la viga del ojo del otro si no sacamos nuestra viga primero. Esto es una realidad. El juicio verdadero debe comenzar en uno mismo antes de soltar a otros. Pero esto no significa que no podemos corregir el pecado ajeno. Significa que debemos hacerlo desde la pureza, no desde la hipocresía. El texto no dice, no saques la paja del ojo de tu hermano. Dice, hazlo, pero después de limpiar el tuyo. El problema es el hipócrita, no el que juzga con justicia. Por lo tanto, la crítica de Jesús, la crítica que Jesús condena, es la que se hace sin amor y sin conciencia de nuestros pecados. Pero el amor verdadero se atreve a corregir porque también busca restaurar. No es que el creyente no deba juzgar, sino que debe hacerlo desde la cruz, humillado, consciente de que también necesita gracia y de que también tiene debilidades. El juicio comienza por la casa de Dios, pero ese juicio debe ser precedido por una limpieza interior. Solo así el Espíritu Santo puede hablar a través de nuestras vidas. Este es el Evangelio. Así que es bíblico. Debemos sacar nuestra viga primero, pero no para quedarnos callados, sino para ver con claridad y ayudar a nuestro hermano a salir del error. Por lo tanto, el juicio hipócrita condena, el juicio santo restaura, el juicio orgulloso destruye, pero el juicio con lágrimas y verdad salva, restaura, conforta. ¿Están entendiendo todo esto, mis hermanos? Así que yo creo que he enseñado bastante en el día de hoy. Déjeme ver el tiempo, ya llevo 1 hora. Y a veces, cuando es mucho tiempo, muchos no escuchan los estudios. Creo que los voy a dejar con esto y en el próximo tema voy a seguir hablando de la codicia, porque esto es un tema muy importante para la iglesia, porque la codicia ha tomado raíz en nuestras iglesias. Y tenemos que predicar contra todo esto y enseñar cómo podemos salir de la codicia, cómo podemos librarnos de esta miserable esclavitud que ha hundido a muchos hombres y mujeres, no solo del mundo, sino también a ministros buenos, gente buena que han destruido sus vidas, sus ministerios, su moral, por culpa de la codicia, de la ambición. Qué poderoso es el Señor. Los dejo con este tema en el día de hoy. Que Dios me los bendiga a todos y que tengan un maravilloso día. Y oro para que Dios los fortalezca, los bendiga, los ilumine, para que Dios haga brillar su rostro sobre sus vidas, poniendo en su corazón paz, amor, fe y santificación. En el nombre de Jesucristo. Amén.